Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿A qué se refiere o de qué trata esa película? Pues trata de ese tema de encuentros de personas, de humanos con extraterrestres. Y nuestro tema de hoy, vida y vida inteligente en otros mundos más allá de la Tierra. Vida extraterrestre, y no solamente formas de vida extraterrestre que puedan ser simples, que esas las explica la biología, o las explica la posibilidad de existencia de vida en lugares más allá de la Tierra, tiene bases biológicas, sino también afirman muchas personas la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra, e incluso que esas formas de vida inteligente han estado visitando a los humanos por, incluso por miles de años. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué evidencias, principios hay? ¿De dónde de dónde surgen esas ideas? Pues unas tendrían sustento científico con base en la biología. Por ejemplo, la teoría de Oparin, del origen de la vida, propone o presenta las bases químicas para la formación de vida inicialmente en la Tierra, pero conforme avanzó el siglo XX y fuimos conociendo más sobre astronomía planetaria, la naturaleza física y química de los planetas, al menos en el sistema solar, se empezó a especular con base en ciencia lo que antes era tema de ficción. Ficción como la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Es el uso de la tecnología espacial la que nos permite conocer más a detalle cómo son los planetas del sistema solar, los mundos que giran alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Y se reforzó con estas aportaciones de la ciencia la idea o la creencia o la forma de pensar en las fronteras de la ciencia más allá de la ciencia formal, como utilizan el argumento los integrantes del LUTI en esta pieza de fronteras de la ciencia. Otras explicaciones y un poco en cuanto a qué tan antigua es esa forma de pensar de que pudiera haber vida fuera de la Tierra. Astrónomos como Frank Drake, como Carl Sagan, investigaron con base en astronomía planetaria la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Pero también autores como Isaac Asimov abordaron el tema. Este volumen en particular se titula Civilizaciones extraterrestres. Es decir, aborda el tema de la posibilidad de existencia de seres inteligentes más allá de la Tierra. Y voy a leer nada más el primer capítulo, es un capítulo de 2 páginas. Se titula La Tierra y comienza así: la incógnita es esta: ¿estamos solos? ¿Son los seres humanos los únicos con los ojos que exploran las profundidades del universo? ¿Los únicos constructores de dispositivos que amplían los sentidos naturales, como los telescopios? Eso, comentario al margen de mi parte. ¿Los únicos dotados de mentes que se esfuerzan por comprender e interpretar lo que se ve y se intuye? La respuesta quizá podría ser: no estamos solos. Hay otras clases de seres que buscan y se hacen preguntas y quizá lo hagan de manera más eficaz que nosotros. Aquí Asimov está especulando. Muchos astrónomos creen que esto es así y yo también lo creo. No sabemos dónde se encuentran estas mentes, pero están en alguna parte. No sabemos qué hacen, pero hacen mucho. No sabemos cómo son, pero son inteligentes. ¿Nos encontrarán si están en alguna parte allá? ¿Acaso nos han encontrado ya? Si no lo han hecho todavía, ¿podemos encontrarlos? Mejor aún, ¿debemos encontrarlos? ¿No es esto peligroso? Estas preguntas son las que debemos hacernos cuando hayamos convenido en que no estamos solos y los astrónomos ya se las están haciendo. Todo el asunto concerniente a la búsqueda de inteligencia extraterrestre se ha vuelto ahora tan común que de hecho se ha abreviado para evitar los tropiezos al referirse a él.
Los astrónomos se refieren a este asunto como SETI, palabra formada por las iniciales de la frase inglesa The Search for Extraterrestrial Intelligence, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La primera discusión científica de SETI, que ofreció cierta esperanza de llevar a cabo venturosamente esta búsqueda, se efectuó hace apenas unos años, en 1959. Así pues, es natural suponer que es reciente el asunto de la inteligencia aparte de la nuestra propia. Parecería ser un fenómeno completamente del siglo XX que surge a causa del adelanto de la astronomía en las décadas recientes. Parecería también ser producto de los cohetes modernos y de los vuelos tripulados al espacio exterior. Tal vez el lector crea que antes de las últimas décadas los seres humanos daban por sentado que estábamos solos, y que el nuevo concepto de inteligencia en otras partes llega como una gran sorpresa y obliga a la gente a someterse, quiera o no, a la revolución interna o una nueva idea. Nada podría estar más alejado de la verdad. Durante casi todo el transcurso de la historia, la mayoría de la gente ha dado por sentado que no estamos solos. La existencia de otras inteligencias ha sido aceptada como lo más natural. Esas creencias no han sido a causa de los adelantos de la ciencia, todo lo contrario. Lo que la ciencia ha hecho es retirar los apoyos de antiguas suposiciones casuales acerca de la existencia de inteligencia en otras partes. La ciencia ha creado en torno nuestro un nuevo concepto del mundo en el cual, según las viejas normas, la humanidad es única. Comencemos con la premisa de la soledad, antes de poder llegar a un nuevo punto de vista respecto a una diferente clase de inteligencia en otros lugares. Y es aquí donde viene la parte importante que escribe Asimov, o que escribió Asimov, en Civilizaciones Extraterrestres. El segundo punto es espíritus. Tal vez no eran extraterrestres, tal vez eran espíritus, tal vez los espíritus habrían sido extraterrestres. No podemos saberlo porque necesitaríamos evidencia. Evidencia que se empezó a analizar desde un punto de vista ya más con base en ciencia en las reuniones que científicos profesionales llevaron a cabo, como mencionó Asimov, desde finales de la década del 50 del siglo pasado, y que dieron posteriormente lugar a una de las reuniones más exitosas, donde se presentaron un buen número de profesionales de la astronomía, de la biología, de diferentes países. Y esa fue una reunión encabezada por Carl Sagan, organizada por Carl Sagan y un investigador soviético, el académico Barzumian, en Moscú. Fue una serie de conferencias que fueron editadas precisamente con el título de Comunicación con inteligencias extraterrestres por Carl Sagan. Del comité organizador soviético estaban el académico Barzumian, Kardashev, Shklovsky, Trotsky. Del comité organizador norteamericano, Sagan, Drake, Morrison, Philip Morrison, y algunos participantes de otros países, entre ellos Francis Crick. Presentaron en esta reunión la ecuación de Drake, publicada por Frank Drake a principios de la década del 60, donde plantea una forma de estimar la probabilidad del número de civilizaciones inteligentes en una galaxia. Mediante esta ecuación sería posible, alimentando con números que serían obtenidos a través de investigación astronómica, pero no solamente astronómica, astrobiológica, el calcular el número, estimar el número de civilizaciones extraterrestres con capacidad de tecnología de telecomunicaciones espaciales, de modo que se pudieran comunicar entre mundos. Esto es importante para poder pensar con base en ciencia en la posibilidad de que efectivamente hubiera vida en una galaxia, en más de un lugar, que algunas de esas formas de vida llegaran a desarrollar a través de la evolución inteligencia. De hecho, son dos de las variables de esta ecuación: la fracción de planetas donde surge la vida,
la fracción de planetas en esa galaxia en las que esa vida evoluciona y desarrolla formas de inteligencia, es la fracción de esas formas de vida inteligente que son capaces de desarrollar tecnología más allá de la tecnología de piedra o de hierro, sino tecnología de telecomunicaciones, pero no locales, no planetarias, sino extraterrestres para poder comunicarse a distancia con otras inteligencias, con la misma capacidad superior de comunicación entre civilizaciones, entre mundos distintos. Dado que esa sería una variable que limitaría la posibilidad de que sucediera lo que algunos han pensado, el mismo Asimov, es de afirmar que tal vez algunas civilizaciones extraterrestres hubieran visitado a lo largo de la historia humana a los humanos. Hay limitaciones físicas. Y en este trabajo se proponen algunas formas de vencer esas limitaciones físicas. En particular la que plantea la teoría especial de la relatividad. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones que se basan en leyes de la ciencia, hay quienes afirman que nos han visitado a los humanos seres extraterrestres. Y curiosamente, mediante naves espaciales a las que casi siempre lo que la gente afirma haber visto o las imágenes que afirman haber capturado a través de fotografías muestran lo que se ha llamado popularmente platillos voladores. Es muy común que se afirmen que viajan en este tipo de naves. Bueno, ¿cuál sería la evidencia de que este tipo de diseño de ingeniería fuera el que tendría la capacidad de vencer los grandes espacios entre mundos habitados por seres inteligentes? La teoría especial de la relatividad afirma que no es posible viajar más allá de la velocidad de la luz. Es por eso que se propone que la única manera práctica en que dos civilizaciones inteligentes pudieran reconocerse y comunicarse sería a través de radiocomunicación, porque es la forma en la que se puede viajar, no los seres, pero sí sus mensajes a la velocidad de la luz. Sin embargo, se insiste en testimonios de la presencia de seres de otros mundos en la Tierra, porque pues ya lo dijo Oparin, pues la vida surge espontáneamente a partir de la presencia de material químico que por medio de las reacciones impulsadas por formas de energía, pueden ser relámpagos, luz ultravioleta, calor y otras, da lugar a la síntesis de biomoléculas, síntesis abiótica es decir, sin mediar seres vivos, de las moléculas que posteriormente, a través del tiempo y estas mismas fuerzas, catalizan reacciones ya no químicas sino físicas que dan lugar a la unidad biológica que sería la célula. La célula está formada por biomoléculas. Dentro de la célula se llevan a cabo las reacciones del metabolismo y a través del tiempo y la selección natural, la evolución, al menos en la Tierra, ha dado lugar a la formación de seres inteligentes en más de una ocasión. Sí, los seres inteligentes que hoy conocemos viven en los océanos, viven sobre la Tierra, al menos tienen similitudes biológicas, neurobiológicas, pero también tienen diferencias biológicas, anatómicas,
que a algunos les permiten desarrollar tecnología y a otros no. Tecnología fugaz a algunos seres inteligentes que viven en cuerpos de agua. Cetáceos como los delfines construyen estructuras gaseosas en el agua para poder cazar, ¿sí? Son herramientas, pero son fugaces. La burbuja se deshace, el anillo de aire se rompe, pero mientras ya le permitió a los delfines alimentarse. Seres sobre sustrato sólido, sobre la Tierra, han sido capaces diferentes organismos de desarrollar herramientas o usar herramientas simples, rocas, incluso organismos anfibios que viven en tierra y en agua, como las nutrias, utilizan rocas para romper el exoesqueleto de los erizos y poder alimentarse con ellos. Otros seres también con cierto nivel de inteligencia son capaces de usar agua para lavar sus alimentos, lo hacen los mapaches. Otros construyen herramientas, ya no solamente usan objetos naturales como rocas, sino que toman varas, las limpian de las ramas y las utilizan para meterlas en termiteros y sacar a las termitas y poder alimentarse de ellas. Los chimpancés construyen herramientas. Bueno, otros homínidos han elaborado herramientas más sofisticadas, no de madera, sino de piedra, de hueso, y han sido varias especies, de las cuales solamente a través de la evolución por selección natural ha sobrevivido solamente una, que ha dado algunos pasos más adelante de las herramientas simples de piedra o de hueso, que son los Homo sapiens, que hace apenas poco más de 100 años tuvieron la capacidad de elaborar tecnología de telecomunicaciones de radio, inicialmente sobre la superficie de la Tierra. La radiocomunicación iniciada por Marconi, radiocomunicación inalámbrica. Unos 60 años después, poco más de medio siglo después, dio lugar a que se pudieran establecer los primeros instrumentos para enviar señales, además de poder recibir señales de radio más allá de la Tierra. Y estos han sido usados una vez para enviar un mensaje codificado en ondas de radio, a ver si alguien lo escucha. Un mensaje en una botella lanzada al mar, ese fue una, a través de radio, y otro apelando a la tecnología física, o diríamos química, porque fue material, ya no solamente ondas de radio. Se han enviado 2 sistemas de naves, así como botellas con un mensaje adentro. Una de ellas fueron las dos naves Pioneer 10 y 11, que fueron enviadas a estudiar los planetas exteriores gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Llevaban una pequeña placa con la imagen de 2 humanos, un hombre y una mujer, su anatomía expuesta y su ubicación en el sistema solar. Pocos años después se enviaron otras 2, las naves Voyager 1 y 2, con un par de mensajes más sofisticados. Una placa, y esa placa, que es una placa circular, cubre un disco, como un disco de acetato, pero es de oro, en el que están codificadas imágenes y saludos de varias especies inteligentes. Hay saludos de ballenas y hay saludos de humanos en varios idiomas humanos. Y esas 2 naves, sí, las 2, Voyager 1 y Voyager 2, ya han salido del sistema solar, pero van con la limitación de la teoría especial de la relatividad. Van a la tremenda velocidad de poco más de 60.000 kilómetros entre hora. Si consideramos que la estrella más cercana, que no es además una estrella, sino que es un sistema múltiple, son al menos 3 estrellas, que es el sistema de las estrellas más brillantes de la constelación del Centauro, está a 5 años luz de distancia.
Un año luz es la distancia que recorre un haz de luz o un fotón de luz a lo largo de un tiempo equivalente a 365 días. ¿Qué tan grande es esa distancia? Bueno, pues sabemos que un fotón recorre 300 millones de metros en un segundo. ¿Cuánto es? Son 300.000 kilómetros. Es como 3/4 partes de la distancia de la Tierra a la Luna. Es decir, un fotón tarda un segundo en llegar casi a la Luna, tarda un poco más, porque la Luna está a 480.000 kilómetros. Bueno, tendríamos que multiplicar ese segundo por 60 para calcular la distancia que recorre ese mismo fotón, no en un segundo, sino en un minuto, en 60 segundos. Un minuto luz. La Tierra está a 8 minutos luz del Sol, que son 150 millones de kilómetros. Multipliquémoslo por 60 para saber cuánto es, qué tan grande es ahora una hora luz. Multipliquemos los de 300.000 kilómetros por 60. Por 60 ya tenemos la longitud de la que recorre un fotón en una hora. Ahora multipliquémoslo por 24 para calcular la longitud, la distancia que recorre ese fotón en un día. Y ahora ese número multipliquémoslo por 365.25 para finalmente llegar a tener el número de la distancia de un año luz. Bueno, si lo multiplicamos por 5, tenemos la distancia entre la Tierra o el Sol, ya 150 millones de kilómetros se pierden, no es significativo, es una pecata minuta. Pero ya podemos conocer el número que nos separa del Sol a Alfa Centauri. Es una distancia muy, muy, muy grande, por lo que a 60.000 kilómetros entre hora se tardaría varios miles de años en llegar. Regresando al mensaje enviado por un radiotelescopio o desde un radiotelescopio al espacio, bueno, ni siquiera se envió a Alfa del Centauri, se envió a otra región de la galaxia. Es que el mensaje tardará varias decenas de miles de años en llegar a los mundos que se encuentren en esa parte de la galaxia, si es que hay en ese momento seres inteligentes con tecnología de radiotelescopios y puedan recibir, escuchar e interpretar el mensaje codificado, pues quizá tuvieran el interés de enviar una respuesta de regreso, la cual tardará otras decenas de miles de años en llegar a la Tierra. La pregunta es, ¿estaremos todavía los humanos con tecnología disponible? ¿Estaremos? Y si estamos, ¿tendríamos la tecnología para recibir ese mensaje? Bueno, ese es otro número u otra variable en la ecuación de Drake. Por lo cual, el primer ejercicio formal para poder estimar si existe vida inteligente en la galaxia al menos, fue ese ejercicio intelectual por Frank Drake a principios de los 60. Lo que hace que quienes postulan que, o quienes proponen o afirman que hemos sido visitados por platillos voladores u otros instrumentos, pues tendrían que ser puestos a prueba, no puestos en duda, sino puestos a prueba las evidencias que presentan. Muchas son afirmaciones de vi algo en el cielo. Algo, pues es un objeto. Si está en el cielo, debe estar volando. Pues es un objeto volador. Ah, pero no sé qué es. Es un objeto volador no identificado. ¿Qué es un ovni? Un ovni no es necesariamente un platillo volador. No, no es necesariamente un platillo volador. Y mucho menos una nave de otro mundo que lleve a bordo seres inteligentes. Esa sería una afirmación falaz si retomamos los conceptos de falacias que
revisamos al principio del trimestre, pues sería una falacia por ignorancia. ¿Por qué es una falacia por ignorancia? Hay algo en el cielo, está volando, pero no sé qué es, por lo tanto son marcianos. No sé qué es, conclusión, son marcianos. Es una falacia por ignorancia. Ignoro lo que es e ignoro lo que hay si es que es un objeto real y si es efectivamente una nave. No sé, primero, si es una nave, y si es una nave no sé si va tripulada, y si va tripulada no sé si son extraterrestres. Podría ser un avión, o podría ser un compact, o podría ser otro objeto, podría ser una nave, sí, pero puede ser otra nave. Y es por eso que he puesto en las plataformas para el día de hoy un video que está publicado en YouTube. Está la liga en YouTube a este video, que está titulado en YouTube como el video OVNI más real en el mundo. Extraña luz OVNI en Sonora, México. Lo interesante de este caso es que la filmación o la grabación fue hecha por pilotos de un avión comercial en un vuelo regular durante la noche en los cielos de Sonora, norte de México, noroeste de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que vieron los pilotos? Ignoro si lo comunicaron a la torre de control de tráfico aéreo, pero está grabado en el video, y ellos asumían, es lo desconcertante, ellos asumían que era un ovni. Y se hizo un gran escándalo en ese momento, salió pues, por supuesto en YouTube, muchos lo afirmaron que efectivamente era un ovni. La mayoría de las veces lo que se reporta como ovnis suelen ser interpretaciones erróneas de objetos voladores en la atmósfera terrestre, e incluso a veces objetos que orbitan, objetos extraterrestres, están más allá de la Tierra, y que se encuentran no en órbita terrestre ni siquiera, algunos sí, resultan ser satélites, resultan ser naves espaciales terrestres, algunas no tripuladas, otras sí tripuladas, o resultan ser hasta astros. Hay el caso de un sheriff en alguna región de Texas que reportó que estaba persiguiendo una luz en el cielo, sí estaba persiguiendo a Venus. y los que afirman que han visto este tipo de luces en el cielo y que afirman o concluyen que son naves extraterrestres e incluso hasta tripuladas, falacia por ignorancia, con frecuencia están errados sus afirmaciones porque ignoran lo que están viendo. Algunos acusan que es que no hay gente que esté vigilando los cielos todo el día, las 24 horas o en horas diferentes horas del día o de la noche, o que no lo hacen sistemáticamente. Pues no, con la pena sí hay profesionales que se dedican a observar el cielo sistemáticamente todos los días y todas las noches. Se llaman astrónomos. Y los hay profesionales y aficionados. Y los aficionados son tan profesionales como los que cobran por hacerlo, que serían los profesionales profesionales. Y a la fecha no hay un astrónomo formal, o astrofísico formal, o astrofísico profesional, que afirme haber visto algo que no sea explicable por medio de evidencia o argumentos científicos, y que no haya resultado ser o una nave espacial de origen terrestre o un objeto astronómico natural. Entonces, vean este video. Podemos ver con mucha más facilidad de lo que mucha gente imagina objetos voladores terrestres más fácilmente en la noche y casi siempre cercano al ocaso o al amanecer, y suelen ser satélites,
suelen ser la Estación Espacial Internacional, suelen ser incluso los que ha estado enviando SpaceX, satélites para telecomunicaciones en Internet. Diferentes tipos de naves espaciales de origen terrestre. ¿Existen entonces formas de vida e inteligencia extraterrestre? No lo sabemos, e incluso mismos autores, a partir de la investigación planetaria, robótica que se empezó a hacer desde la década de los 60, gracias a al desarrollo de la tecnología espacial, pues han llevado a que ahora podamos preguntarnos más seriamente y con base en ciencia si no, no si exista tal vez vida, vida inteligente en el sistema solar, más allá de la Tierra. Sí, inicialmente se especuló con base en algunas observaciones realizadas, por ejemplo, por las naves Voyager en el sistema de Saturno y de Júpiter, ya no solamente en los planetas, sino en los satélites naturales de esos dos planetas, y posteriormente con otras misiones como Cassini en otros satélites de Saturno, e incluso más recientemente al revisar los resultados científicos de la misión New Horizons en Plutón, se puede hasta ahorita especular sobre la posibilidad de que hubiera formas de vida, tal vez no en planetas, donde se sigue investigando a Marte, sino quizá en satélites. Y a grado tal que estuvieron especulando, y Arthur C. Clarke se arrojó a escribir la segunda parte de 2001 Odisea en el Espacio, titulado 2010 Odisea 2. En una parte de la novela, es en el capítulo 11, y aquí para cerrar la sesión de hoy voy a leer 2 páginas para dejarlos interesados. Esto se aborda en la versión fílmica de una manera un poco diferente. También hubo película de 2010, no tan excelente película como 2001, pero vale la pena verla. Leamos entonces 2 páginas del capítulo 11, Hielo y Vacío, de 2010 Odisea 2, por Arthur C. Clarke. ¿Quién es?, susurró alguien entre un coro de chistidos. Floyd alzó las manos en un gesto de ignorancia y esperaba inocencia. Sé que está a bordo de la Leonov. Quizá tenga poco tiempo, apuntando la antena de mi traje hacia donde creo. Se corta la señal. La señal desapareció ante unos segundos de agonía. Luego volvió mucho más nítida, aunque no mucho más fuerte. Transmita esta información a la Tierra. La Tzien quedó destruida hace 3 horas. Soy el único sobreviviente. Estoy usando el radio de mi traje. Ignoro si tiene suficiente alcance, pero no me queda más remedio. Por favor, escuche con cuidado. Hay vida en Europa. Repito, hay vida en Europa. La señal se esfumó nuevamente. Siguió un silencio perplejo que nadie se atrevía a interrumpir. Mientras esperaba, Floyd hurgó frenéticamente en su memoria. No podía reconocer la voz. Podía haber sido de cualquier chino educado en Occidente. Tal vez era alguien que había conocido en una conferencia científica, pero a menos que el hombre se identificara, no lo sabría jamás. Regresa la señal. Poco después de la medianoche local, estábamos bombeando constantemente y los tanques estaban casi medio llenos. El doctor Lee y yo salimos a revisar el aislamiento de la cañería. La Tzien estaba a 30 metros de la orilla del Gran Canal. Las cañerías salen directamente del canal y atraviesan el hielo, muy delgado pero resistente. Las corrientes tibias. De nuevo un largo silencio. Floyd se preguntó si el chino se estaría moviendo y alguna obstrucción lo habría eclipsado momentáneamente. Sin problema. 5 kilovatios de luces colgados de la nave. Como un árbol de Navidad hermoso brillaba a través del hielo. Unos colores deslumbrantes. Lee lo vio primero. Una enorme masa oscura que subía de las profundidades. Al principio pensamos que era un cardumen de peces, pues era demasiado grande para ser un solo organismo. Luego empezó a emerger a través del hielo. Doctor Floyd, espero que pueda oírme. Habla el profesor Chang. Nos conocimos en el 2002, en la conferencia de la Unión Astronómica de Boston.
Instantáneamente e incongruentemente, los pensamientos de Freud estuvieron a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Recordaba vagamente esa recepción después de la sesión final del Congreso de la Unión Astronómica Internacional, el último al que habían asistido los chinos antes de la Segunda Revolución Cultural. Y ahora recordaba a Chang, muy claramente, un astrónomo y exobiólogo menudo y simpático que bromeaba a cada instante. Ahora no bromeaba. Como grandes manojos de algas húmedas arrastrándose por el suelo, Lee corrió a la nave para traer una cámara. Yo me quedé para observar, comunicándome por radio. La criatura se movía tan despacio que no me costaba correr más rápido que ella. Estaba mucho más excitado que alarmado. Creí saber qué clase de criatura era. He visto fotos de los bosques de algas frente a California, pero estaba muy equivocado. Comprendí que ese ser estaba en un lío. No podía sobrevivir a una temperatura inferior de 150 grados a la que su medio habitual. El frío la solidificaba a medida que avanzaba. Algunos fragmentos se partían como vidrio, pero seguía desplazándose hacia la nave, una marea negra, cada vez más lenta. Yo aún estaba tan sorprendido que no podía pensar con claridad, y no imaginaba qué se proponía. ¿Y hay algún modo de responderle?, susurró Freud con urgencia. No, es demasiado tarde. Europa pronto estará detrás de Júpiter. Tendremos que esperar a que salga del eclipse. Trepando por la nave, construyendo una especie de túnel de hielo mientras avanzaba. Tal vez esto la aislaba del frío, tal como las termitas se protegen del sol con sus pequeños corredores de barro. Toneladas de hielo sobre la nave. Las antenas de radio se partieron primero. Luego vi que las patas de aterrizaje que empezaban a doblarse. Todo en cámara lenta como un sueño. Solo cuando la nave empezó a derrumbarse comprendí qué se proponía la criatura, y ya era demasiado tarde. Podríamos habernos salvado si tan solo hubiéramos apagado las luces. No se pierda el próximo episodio. Es una especulación. Fue una especulación en ese momento de Arthur C. Clarke sobre la posibilidad de vida, tal vez inteligente, tal vez semi-inteligente, en Europa, uno de los 4 satélites galileanos de Júpiter. Especulación que se basa en las observaciones que inicialmente hizo unos pocos años antes la misión, las dos naves de la misión Voyager 1 y Voyager 2, que enviaban fotografías bastante detalladas para la tecnología fotográfica de la época, donde se observaba que Europa, Calisto y Ganímedes eran satélites sólidos, más que rocosos, cubiertos por una cubierta helada, probablemente de agua de hielo, y quizá por la coloración café con composición por moléculas orgánicas. ¿Existe vida extraterrestre? Hay bases biológicas, químicas y físicas que nos permiten especular e hipotetizar que sería posible. ¿Existe? La respuesta seria, con base en ciencia, es, en 2 palabras, no sabemos. ¿Hay vida inteligente visitando la Tierra? ¿Cuáles son las evidencias? Las observaciones que se han hecho de objetos en el cielo, se afirma incluso en los mares, son ciertas. ¿Cómo ponerlas a prueba? ¿Cómo verificar? ¿Cómo asimismo nos preguntamos si las conspiraciones que revisamos previamente son ciertas o son falsas? El pensamiento crítico basado en ciencia nos da las herramientas y los métodos para poder verificar la probabilidad de que tales afirmaciones se acerquen a la realidad, que tan probablemente sean verídicas o cuál es la probabilidad de que sean falsas. Bueno, el ejercicio del resto de la semana es revisar este video del video ovni más real en el mundo. Y si están interesados en no especular, bueno, sí especular, pero con base en ciencia, en la posibilidad de vida más allá de la Tierra, pues permítanme hacer un anuncio. Para el próximo trimestre estamos programando el curso de Astrobiología 2,
o el curso siguiente al de Introducción a la Astrobiología que impartimos el trimestre pasado. Este es el curso de, sí, son tópicos selectos de astrobiología para el próximo trimestre 20P. Como temas selectos de biología, para quienes están inscritos en la licenciatura en biología, y temas selectos de biología experimental para quienes están inscritos en biología experimental, en la licenciatura en biología experimental. Ambos parece que las van a abrir como temas selectos de biología o biología experimental 3. Esto, si están interesados, ustedes o sus amigos, compañeros y compañeras, pues para que se pasen la voz. Por hoy nos despedimos y nos vemos la próxima semana.